Bien, hola a todos, ¿cómo están? Espero que sigan muy bien. Entonces ahora sigamos construyendo este programa sobre los espacios curvos. Veíamos cómo la métrica nos permitía medir y cómo podíamos definir la métrica a partir de las transformaciones de rotaciones. Sucedía que cuando atacábamos el problema de esa visión, teníamos en mente transformaciones lineales, o sea que relacionábamos las distintas coordenadas con una transformación que era lineal entre ellas. Nos va a interesar tener transformaciones más generales donde la transformación no sea lineal. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hoy de abordar. ¿Qué pasa si la transformación es lineal? Y no tenemos que buscar mucho para darnos cuenta que en general eso va a suceder. Por ejemplo, si yo quiero pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas o viceversa, la transformación no va a ser lineal. Entonces, esta es la transformación que tenemos en ese caso y lo que vamos a tener es que vamos en un sentido o en el otro. ¿Sí? Obviamente ya no es lineal. ¿Sí? Tenemos una función trigonométrica aquí, relaciones cuadráticas, por ejemplo, o de raíz cuadrada. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer aquí? Bien, lo interesante es que en este tipo de transformaciones, que voy a llamarlas homogéneas en general, yo puedo todavía pararme a nivel diferencial. Pensemos ya no a nivel finito, sino a nivel diferencial. ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces, cuando yo tomo en una relación cualquiera diferencial, yo puedo pensar en, por ejemplo, una regla de la cadena, como lo que está acá. Y voy a pensar que estas son las nuevas coordenadas, las que están en verde, que pongo también primado, y las moradas son las antiguas. ¿Listo? Entonces, lo que tengo aquí es una transformación, pero entonces ahora lo que estoy relacionando son los elementos diferenciales de las coordenadas, ¿sí? A diferencia de lo que tenía aquí, que tengo que entonces la transformación ahora sí es lineal, pero entonces otra vez estoy pensando en los elementos diferenciales. Entonces lo que aquí aparece simplemente es como una regla de la cadena, ¿cierto? Y lo voy a definir como una relación de transformación lineal, donde hemos definido esta matriz como la matriz de transformación, que es simplemente una derivada, digamos, como un jacobiano. Ahora, ya que utilicé este ejemplo, veamos cómo sería esa matriz en ese caso. En ese caso, simplemente lo que tengo que ver es cómo son los diferenciales de estas funciones aquí y expresarlos en términos de las coordenadas originales. En este caso, para dr, ustedes pueden hacerlo, y para dθ. Y ahora, leyendo la definición de esta matriz, simplemente es poner los elementos ahí. Entonces, este señor, lo ponemos acá, este señor, este elemento de acá, lo ponemos acá, este señor de acá es el que viene acá, y este señor de acá es el que viene acá. Entonces, esta sería la matriz de transformación infinitesimal de elementos infinitesimales de coordenadas entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Entonces estamos viendo que aunque no tengamos una transformación lineal, a nivel infinitesimal podemos seguir trabajando como veníamos. ¿Listo? Ahora, las rotaciones las podíamos hacer bien en un sentido o en el otro. Aquí también podemos hacer lo mismo. Fuimos de unas coordenadas moradas a unas coordenadas verdes. Podemos ir al revés, ir de las verdes a las moradas. Y vuelvo y hago lo mismo. Entonces, en vez de pensarlo como una transformación de elementos finitos, pensemos en los elementos diferenciales, hacemos una idea de una regla de la cadena y definimos una matriz inversa. ¿Por qué inversa? Porque lo que hace es ir de las coordenadas nuevas a las antiguas, me devuelve, ¿cierto? Estamos yendo de regreso. Entonces estamos definiendo esta matriz S inversa, donde aquí nuevamente son las coordenadas moradas, las antiguas. Veamos que efectivamente este señor es una inversa. Simplemente veamos cuál es la acción de S a la menos 1 sobre S. Ahora esto es una multiplicación de matrices, queda así, y tengo simplemente que reemplazar la definición de cada una de las matrices.
Ahora, como diría un físico, simplemente estos dos se van a cancelar. ¿Ok? Se puede ver nuevamente utilizando la regla de la cadena que este señor de aquí se puede pensar como la diferencia de las antiguas en las antiguas. ¿Sí? Aquí es antiguas en las nuevas en las antiguas. Pero aquí, por esta suma que hay en lambda, queda solamente la diferencia de las antiguas en las antiguas. Y esto es un delta de Kronecker, que es la identidad, ¿cierto? Son los elementos matriciales de la identidad. Entonces estamos viendo que efectivamente la acción de S a la menos 1 sobre S es la identidad, o sea, sí satisface que sea una inversa. Ahora, nuevamente utilicemos nuestro ejemplo paradigmático aquí, que va a ser transformaciones cartesianas a polares, ahora va a ser de polares a cartesianas. Y tenemos que las diferencias ahora, el diferencial de este de acá, en términos de las antiguas, va a tomar estas dos formas. Nuevamente ustedes pueden chequear que los diferenciales de estos se pueden escribir de esta manera. Y reemplazando, entonces este señor es el que toma este punto, este es el que va aquí, y estos de aquí son este y este. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta ahora la moraleja es que a pesar de que podemos, en general, quisiéramos trabajar con transformaciones más generales, pues tenemos que hacer un esfuerzo en mirar las cosas localmente, ¿sí? Que de todas maneras va a ser algo que vamos a hacer en todo momento, dejar de pensar globalmente y pensar en la geometría local. ¿Ok? Y ahí volvemos al caso de transformaciones lineales. Obtenemos una matriz que está dado por esto, que no tiene toda la información de lo que teníamos, por ejemplo, con rotaciones. Con rotaciones podemos hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Pero esto es muchísimo más general y por eso entonces lo llamamos una transformación general de coordenadas. Entonces vamos a ver un poco más sobre qué implicaciones trae esto, ¿ok? Vamos a atacar, por ejemplo, una cosa que me han preguntado es por qué a veces los índices arriba y por qué índices abajo, que tiene que ver un poquito con el hecho, de que esta matriz que resultó aquí no sea la misma matriz que resultó acá. Entonces vamos por eso. Bien, entonces para motivar lo que acabé de decir, pensemos en la métrica. Recordemos que la métrica había aparecido a través de cómo yo definía la forma en que yo medía en el espacio, y esa forma es dictada por el elemento de línea. Ahora, el elemento de línea es algo característico del espacio, es independiente de qué coordenada yo utilice. Entonces el elemento de línea es independiente de las coordenadas y yo puedo hacer el cambio de coordenadas que se me ocurra y tengo exactamente el mismo valor para el elemento de línea. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo escribo el elemento de línea, bien sea en las coordenadas originales, con la métrica escrita en las coordenadas originales, o en las coordenadas nuevas, con la métrica en las nuevas coordenadas, tiene que dar lo mismo. Ahora, si yo utilizo la regla de la cadena que estábamos ahora proponiendo aquí en este lado, vemos que tenemos una relación. Puedo escribir estos dos señores en términos de estos dos señores y tengo una relación entre este y este, que es la que estoy mostrando acá. Ahora, si se dan cuenta, aquí lo que queda es simplemente la definición de la matriz S inversa. Entonces tengo que la métrica nueva se va a estar escrita en términos de la métrica antigua como el sándwich de dos métricas, de dos matrices de transformación inversa. Esto lo que me está diciendo es cómo yo puedo obtener una métrica sabiendo la transformación de coordenadas. Por ejemplo, acabamos de ir de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces podemos, esta receta lo que me dice es que, por ejemplo, la componente 1, 1 de la métrica, que es la componente de RR, va a estar escrita en términos de las componentes de la métrica antigua. Y aquí entonces aparece una sumatoria. ¿Listo? Entonces aquí estos dos índices, 1, 1, son estos dos, y aquí viene esta suma acá. Ahora, nuestra métrica en cartesiana solamente tiene elementos diagonales, entonces solamente va a sobrevivir xx en la suma
donde aquí es x es 1, 1 es x, y y que es 2. Son los dos únicos términos que van a sobrevivir de esta sumatoria. Estos dos señores son 1, la métrica euclidiana, y entonces simplemente tengo que reemplazar estos elementos. Ya acabamos de ver que este era el coseno y este era el seno. Entonces cuando reemplazamos me da que efectivamente la componente 1, 1 o GRR de la métrica en coordenadas polares es 1. Lo mismo sucede con la coordenada teta teta, entonces de la sumatoria solamente van a quedar las sumatorias xx, que son las únicas que sobreviven. Entonces este 1 es con este 1, este x con este 1, este 2 con este y con este 2. Y nuevamente reemplazo para encontrar que la componente teta teta es r cuadrado, otra cosa que sabemos. Digamos que un chequeo menos trivial es que la componente diagonal sea distinta de 0. ¿Sí? Nuevamente utilizo la receta 1 con 1, 1 con 1, y estos dos índices van a ser 1 con el 1 y 2 con el 2. Entonces sobreviven solamente estos dos componentes y resulta que efectivamente son de signos opuestos iguales y se cancelan. Entonces tengo que la componente fuera de la diagonal de la métrica es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que quiero que se den cuenta de acá? Que estamos viendo que la transformación de la métrica resulta con matrices inversas. ¿Listo? Entonces la métrica transforma de manera inversa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que este señor sea invariante. Para que este señor sea invariante y sabiendo que estos transforman, entonces este no le queda otro sino transformar de manera inversa para cancelar la transformación. ¿Sí? Y entonces vamos descubriendo por qué la vez pasada yo pedí bajarle los índices a la métrica. Estamos viendo que poniendo índices arriba o poniendo índices abajo me está diciendo de alguna manera cómo es que van a transformar estos señores, si de manera natural o de manera inversa. ¿Listo? Entonces vamos a decir que en general los índices arriba transforman de manera inversa a los índices de abajo o viceversa, los índices de abajo transforman de manera inversa a lo que transforman los índices arriba. Un ejemplo es, por ejemplo, el gradiente. Entonces el gradiente, por la regla de la cadena voy a tener algo así, y aquí lo que tengo es la matriz inversa S por su definición. Entonces esto lo que me permite es, en vez de escribir todo este señor, pues yo puedo escribir este, donde ahora yo lo pienso como algo con un solo índice abajo, que transforma de manera inversa a las cosas que tienen índice arriba, como por ejemplo este señor. ¿Sí? Este tiene índice arriba, transforma de manera inversa a lo que transforma este señor que tiene índice abajo. Ahora, ¿por qué me molesto en hacer todo esto? Hemos estado trabajando no sé cuántos años en el espacio euclidio y prácticamente nunca habíamos tenido que ponerme a pensar si el índice era arriba o era abajo. Bien, sucede que cuando generalizamos y pensamos más allá de las rotaciones, es usual que la inversa no sea igual a la matriz de transformación. Eso quiere decir que no transforman iguales, o sea, las cosas que tienen índice abajo no transforman igual a las cosas que tienen índice arriba, y entonces pues tengo que distinguirlas, tengo que saber que son dos cosas distintas. Habíamos dicho que distinguíamos a los escalares de los vectores, de los tensores, porque transforman distinto. Y si transforman distinto, entonces mejor distinguirlos. O sea, hay que tener cuidado con esos dos índices. En particular, por ejemplo, si yo me encuentro esta matriz acá, veo que tiene un índice arriba y un índice abajo. ¿Sí? Y he tenido mucho cuidado de dejar este espacio acá, porque, por ejemplo, si yo tomo la transpuesta, ya no es intercambiarlos como usualmente uno hacía, que era intercambiar los índices, sino ahora tengo que pasar este a este papel y este que estaba acá, pasarlo a este papel, pero siguen teniendo la misma naturaleza cada uno. ¿Sí? Este sigue transformando a la inversa y este sigue transformando como venía. ¿Sí? Simplemente intercambian, pero posiciones verticales, no intercambian de arriba a abajo. ¿Listo?
Entonces, dicho eso, por ejemplo, yo puedo escribir, aquí voy a escribirlo con esa notación. Entonces, lo que tengo es que la métrica, ¿cómo va a transformar? La métrica va a transformar como S a la menos 1 transpuesta G S a la menos 1. ¿Sí? De tal manera que este señor, fíjense, tal vez aquí no lo escribí muy bien, este está ocupando esta casilla. Para que este señor en verdad esté hablando con este, entonces es como una transpuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Tengo dos tipos de índices, uno arriba y uno abajo, que transforman de manera inversa. ¿Listo? Vamos a poner una jerga que a veces nos sirve como para ahorrar tiempo. Entonces vamos a decir que los índices arriba los vamos a llamar contravariantes y las cosas que tengan índices abajo vamos a llamarlas covariantes. De tal manera que entonces yo puedo hablar de, sin estar diciendo índice arriba, índice abajo. ¿Listo? Entonces esto va dejando un poquito más decantado lo que estábamos hablando, que necesitamos unos índices arriba y otros índices abajo. La vez pasada también estaba diciendo que esto está asociado a un espacio dual. Más adelante vamos a hablar del espacio tangente y el espacio cotangente que van a estar relacionados con esto. Pero entonces, ahora, ya que tenemos esto, veamos entonces cómo quedan los tensores, los escalares y bla, bla, bla. Entonces, ya hemos definido que podemos generalizar lo que ya hemos hecho. Entonces, veamos cómo se hace. Simplemente, pues, donde venía antes las matrices de rotación, pues vamos a reemplazar por las matrices S. Entonces, definimos un escalar como algo que no transforma cuando hacemos la transformación general de coordenadas. Definimos el vector como algo que transforma tal que aparece una vez la matriz de transformación general de coordenadas. El tensor de rango 2 como si aparecieran dos veces. Sin embargo, pues ahora tenemos que tener cuidado porque vimos que teníamos dos posibles índices, pueden estar arriba y abajo. Y eso entonces lo vamos a tener cuidado porque ahora vamos a tener lo que llamamos el vector covariante que tiene índices abajo. Y este era el que decíamos que se llamaba contravariante, entonces le voy a poner aquí contravariante. Y también podríamos tener un tensor dos veces covariante con dos índices abajo. Entonces, pues es un montón de bla, bla, bla que puede ser un poquito, pues, ¿para qué nos vamos a complicar? Vamos a utilizar una notación completamente general. Entonces, vamos a utilizar la notación de tensores de rango Mn, donde el primero, pues, va a decir cuántos índices arriba va a tener. Y el segundo me va a decir cuántos índices abajo. Entonces, por ejemplo, el escalar no tiene índices abajo ni arriba. ¿Listo? Entonces voy a tener algo así. ¿Sí? Entonces, el escalar va a ser un tensor 0, 0. El vector contravariante tiene un índice contravariante y tiene 0 índices covariantes. Entonces, lo vamos a escribir como 1, 0. Es un tensor 1, 0. Y en general todos estos pues van a tener 0 covariantes. El tensor que llamamos antes de rango 2, pues ahora se generaliza el caso 2, 0. El vector covariante tiene un índice covariante o abajo y 0 contravariantes o arriba. Este tensor que yo escribí aquí tiene 0 arriba y 2 abajo. Entonces tenemos en general el tensor Mn que va a transformar, o sea, va a tener m índices arriba y n índices abajo. Estos índices de arriba ya sabemos cómo transforman porque transforman de manera similar a este, como m copias de este. O sea, tengo m matrices S, ¿ok? Y estos ρ1, ρ2, ρm se van a contraer, van a sumar con estos de acá. Y tengo n índices abajo que transforman con las inversas. Entonces tengo n copias de estas, de 1 hasta n, que van a sumarse con las n índices de abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un tensor Mn
con n copias de S y n copias de S inversa. Y eso es todo. ¿Sí? Es simplemente generalizar lo que ya habíamos hecho, ahora con la posibilidad de que transformen tantas veces con S y tantas veces con S inversa. Ahora, nosotros ahora mismo no lo vamos a discutir, en un futuro un poco lejano vamos a hablar de cómo serían esas bases para describir en general una cosa que transforme de una manera u de otra, que serían las bases covariantes, contravariantes, estas que son con lo que iniciamos toda la discusión, y las bases contravariantes, que serían las derivadas. Tal vez tengo que hacer una salvedad aquí. Si ustedes van de pronto a algunos libros, se van a dar cuenta que esto no es lo que en los libros a veces llaman el tensor. Nosotros estamos trabajando con las componentes del tensor dada una base, dada unas coordenadas. ¿Ok? En general, por ejemplo, los matemáticos trabajan con el tensor, igual que uno podría trabajar con el vector sin pensar en qué base lo va a representar. ¿Ok? De tal manera que estos serían las bases en las que represento los tensores contravariantes y los covariantes. ¿Listo? Pero bueno, entonces esta discusión la aplazamos. Por ahora sabemos cómo transforma un tensor contra y covariante. Ahora, cada uno de estos define un espacio vectorial en sí. Entonces yo, por ejemplo, puedo sumar escalares entre ellos y siguen siendo un escalar. Puedo sumar vectores entre ellos y siguen siendo vectores. Puedo multiplicarlos por un escalar y sigue siendo un escalar. Puedo multiplicarlo por un escalar y sigue siendo un vector. Y así. ¿Listo? Entonces cada uno de estos en ellos van a codificar un espacio vectorial. Pero yo puedo saltar entre espacios. Yo puedo coger un espacio vectorial e irme a otro. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, habíamos visto en algún momento que la derivada de un escalar se comportaba como un vector. En general, voy a tener que si tengo un tensor de rango mn y yo aplico la derivada, lo que tengo es un tensor de rango m, sigue siendo el mismo número de contravariante, y le sumo 1 al índice inferior. Ahora, esto más o menos es claro. Imaginémonos que yo cojo ahora pensemos en la derivada o la derivada de un vector. Si yo derivo, bueno, aquí es la transformación. Si yo cojo este señor y hago la transformación, yo sé cómo transforma ese, lo acabamos de ver, y sé cómo transforma este señor. Está acá, ¿cierto? Entonces lo reemplazo. Fíjense que aquí hay una suposición fuerte y es considerar que esta señora puede salir, ¿cierto? Si ella puede salir, entonces obtengo esto, que es precisamente la transformación de un tensor de rango 0, 2, ¿cierto? 2 veces covariante, ¿cierto? Es la transformación de un tensor. Pero esto es solamente si S puede salir, o sea, si S es constante. ¿Listo? En relatividad general, pues entonces tenemos que trabajar un poquito mejor esto porque ese no va a ser constante. ¿Listo? Pero bueno, casémonos con esto, supongamos que ese es constante y esto se va a tener. Entonces yo puedo pasar de un espacio vectorial a uno de orden superior. También puedo coger dos tensores de espacios distintos, con rangos distintos. Y no los puedo sumar, pero sí los puedo multiplicar. Y en ese caso, entonces lo que voy a hacer es que los órdenes se suman. ¿Ok? Unos casos particulares de estas multiplicaciones es lo que se conoce como contracción. Entonces, en ese caso de la contracción, lo que sucede es que voy a sumar sobre uno de los índices de los tensores que están implicados. Entonces, por ejemplo, aquí voy a coger este tensor y quiero ver cuál es su orden, o sea, quiero ver cómo transforma él. Este señor, si yo lo transformo, yo sé cómo transforma transforma como un vector. Yo sé cómo transforma ¿cierto? Este es un vector contravariante. Yo sé cómo transforma como un tensor 0, 2 y entonces pongo las dos S inversa. Ahora, si se dan cuenta, aquí yo tengo la suma que estaba acá
Y esta multiplicación es S por S inversa, que es la identidad o el delta Kronecker. O sea que estos dos señores van a desaparecer y esta suma queda como una suma sobre lambda. De tal manera que muestro que efectivamente si yo contraigo, que es lo que se denomina esta suma, resulta en que el único que queda transformando es este índice, este nu que está acá, ¿cierto? De tal manera que la contracción, entonces arranqué con una multiplicación entre un vector contravariante y un tensor 0, 2, y termino con un vector covariante, porque tiene solamente un índice abajo. Una cosa muy similar es coger un tensor de rango grande, pero entonces que tenga índices arriba y índices abajo, y yo voy a sumar entre sus índices, que es como sacar una traza. Entonces hago lo mismo, yo sé cómo transforma ese índice, yo sé cómo transforma cada uno, entonces estos dos transforman con S, estos dos transforman con S'. Pero la suma en este mu, nuevamente, entonces va a implicar una multiplicación entre S y S', S inversa, que me da nuevamente un delta Kronecker o la identidad. De tal manera que de estas cuatro, solamente esta y esta sobreviven. Entonces vemos que es como si estos dos señores no existieran. Y resulto con un tensor de rango 1, 1. Ahora la pregunta es, ¿será que hay otra forma de hacerlo? Y eso es lo que exploraremos ya mismo. Entonces déjenme discutir un caso particular de lo que acabamos de ver, que en general nos va a ser bastante útil. Sabemos que tenemos la métrica, pero la métrica pues se puede invertir en general, ¿listo? Entonces vamos a definir la inversa, como se define la inversa de cualquier matriz. Ahora, la inversa está definida de esta manera, pero esta relación, la identidad, es independiente de cualquier sistema de coordenadas, ¿cierto? De tal manera que si yo hago esa transformación me tiene que dar que esto es invariante, ¿sí? El lado izquierdo es invariante de la ecuación. De tal manera que si este señor transforma, este debe transformar de una manera que cancele la transformación, o sea, debe transformar de manera opuesta o inversa. Sabemos que este transforma como dos veces covariante, ¿cierto? Con dos S inversas. De tal manera que este de aquí tiene que transformar de manera contravariante dos veces, o sea, debe tener dos índices arriba. Entonces decimos que la inversa se puede escribir de esta manera, pero como de manera corta simplemente la anotamos con índices arriba y punto. No hay, digamos, forma de equivocarse. No hay confusión. Y decimos que ella satisface esto, ¿sí? Que la multiplicación con la métrica da la delta Kronecker, la identidad. Ahora, aquí tenemos que ser claros que yo pueda hacer la inversa de la métrica no quiere decir que la pueda hacer en cualquier punto. Ya vimos que la métrica en principio depende de las coordenadas y pueden existir puntos donde su determinante sea 0, ¿sí? Un punto usual es, por ejemplo, en coordenadas polares o esféricas, el origen, donde r es igual a 0, es un punto no conveniente para estas coordenadas, donde yo no podría invertir. Otro punto, por ejemplo, supongamos que estoy trabajando en esféricas, en R3, si cojo θ igual a 0 o pi, sucede que la métrica toma esta forma, que nuevamente tiene determinante 0. Entonces ahí yo no podría invertir. Aquí entonces, ¿qué es lo que se hace? Usualmente lo que se hace es, en ese punto del espacio, pues entonces escojo otro sistema de coordenadas que me permita trabajar ahí. ¿Listo? Entonces, pues es una acotación para que sepan que esa inversa en algunos puntos puede estar mal definida o no la puedo definir en las coordenadas que estoy trabajando. Bueno, entonces, ¿para qué esto? Estábamos viendo cómo pasar de un espacio a otro, ¿cierto? Un juego que uno muchas veces hace es, teniendo índices arriba, quisiera ponerlos abajo. Ya vamos a ver ese juego por qué nos va a servir. Y eso se va a hacer con la métrica. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un vector, digamos,
covariante, contravariante, quiero volverlo covariante, lo que hago es golpearlo con la métrica. O, en los términos que acabo de definir, contraer con la métrica. Entonces, aquí tengo un vector contravariante y lo contraigo con la métrica de tal manera que este señor, yo sé cómo transforma. Este transforma con dos S inversas y este transforma con una S. Esas dos que están aquí están contrayéndose, se están multiplicando y me dan una identidad. De modo que solamente sobrevive una y queda aquí el tensor original. Si se dan cuenta, este que estaba acá es este. O sea, nos estamos dando cuenta que efectivamente cuando lo golpeamos con la métrica, cuando contraemos con la métrica, la transformación se vuelve de covariante, de contravariante a covariante. ¿Listo? Entonces, no hay forma de equivocarse, es, digamos, un mapeo unívoco. Yo puedo definir ahora un tensor covariante teniendo un tensor contravariante con la métrica. ¿Listo? Aquí lo hice con el vector, pero lo puedo hacer con cualquier número de índices. Si quiero bajar n índices, pues lo multiplico, lo contraigo n veces con la métrica. Ahora, también puedo hacer el proceso inverso y ya que tengo la inversa, pues hago al revés. Si yo tengo un covariante y quiero encontrar un contravariante, pues lo multiplico, lo contraigo con la métrica inversa. Entonces vimos que tenemos unas transformaciones de coordenadas generalizadas que podemos hacer lo mismo que hicimos con rotaciones y en particular puedo definir tensores. Esos tensores pueden tener índices arriba y abajo que no transforman en general igual, que tengo que distinguirlos y que puedo pasar de un espacio a otro. Hablé de varias formas de pasar, no hablé de todas, pero creo que es suficientemente claro que estos espacios pues toca tenerlos y discutirlos de manera relativamente independiente. Entonces espero les haya servido de algo. Hasta luego.